Buenos días, compañeros, público en general, todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. La periodista Dileika Rodríguez, hoy acompañada del secretario general de Suntrax, nuestro compañero Saúl Méndez. Saúl, un balance general, se acerca Año Nuevo, ya a la vuelta de la esquina, ya se siente el olor a jamón, definitivamente. Y nosotros tenemos que hablar de un año crucial para el movimiento social, un año que ha dejado muchas experiencias, pero también queremos escuchar de la voz de Saúl Méndez, un hombre que generó, quiero decir que Saúl fue tendencia durante mucho tiempo, ¿sí? Y que lo acompañé además en algunas manifestaciones y era el man de la foto, o sea, la gente quería tomarse fotos con Saúl, quería conversar con Saúl. Yo creo que fue un año muy productivo, mucha gente, muchos detractores, pero mucha gente reconoció el movimiento social y su importancia. Y yo quiero arrancar esta entrevista con ¿qué nos dejó para el movimiento sindical el año 2023? Adelante. El año 2023 es importante, pero no podemos verlo como el año 2023. Tenemos que verlo como el proceso histórico que venimos desarrollando, como herederos de una lucha histórica de nuestro pueblo, que nace de la misma resistencia de nuestros pueblos originarios contra la corona española, de nuestra negritud de los negros y marrones, que llega al liberalismo popular panameño, Pedro Prestán, etcétera. Es un acumulado que podemos verlo también, sí, con hitos históricos, ¿no? El incidente de la taja de sandía, el grito de independencia de la corona española, la independencia misma el 28 de noviembre. Es decir, es una conjugación de la génesis histórica de nuestro pueblo, y en ese sentido entonces la República, ¿no? El nacimiento de la República, la entrega a perpetuidad de la construcción del canal, las áreas adyacentes, las tropas militares norteamericanas, la lucha de liberación social y nacional, y de ellos heredamos, ¿no? El héroe nacional Victoriano Lorenzo, que la oligarquía juzgó, traicionó en el Wisconsin, liberales y conservadores, lo fusilaron como un robagallina, un violador de mujeres, cuando era un héroe realmente. Y somos herederos de la lucha inquilinaria, de la lucha de resistencia en el 25, en el 32, somos herederos del patriotismo panameño en 1947, el rechazo al convenio Filo-Jaén, que fue derrotado en las calles por el pueblo también. Somos herederos de la poderosa Federación de Estudiantes de Panamá, cuando la fundó Floyd, Polidoro y demás. Herederos de la lucha del 50, es decir, la masacre de Remo Cantera contra los estudiantes en el 58, ¿no? Mayo del 58, la siembra de banderas en la Operación Soberanía, en el 58-59, el lanzamiento del Cerro Tute, el año 59, las huelgas obreras bananeras, cuando los trabajadores se alzaron contra la empresa Browns y el sindicato amarillo, la lucha de la huelga de los choferes, la marcha del hambre y la desesperación de Colón por el primer salario mínimo, año 59, la lucha de los cañeros, los trabajadores de la caña que marcharon desde Agua Dulce hasta Panamá. El 9 de enero del 64, gesta gloriosa del pueblo panameño, nuestra autodeterminación, nuestra soberanía. Somos herederos, después de la lucha de resistencia al golpe militar armado ordenado por los norteamericanos del 68, dentro de la concepción geopolítica de ahogar los pueblos en sangre. De toda América Latina hubo dictaduras militares, la de Panamá no fue la excepción. La resistencia armada que se dio en ese momento por parte de ese mismo núcleo de jóvenes que venían desde el periodo del 58, a la cabeza de los hermanos Brito, Floyd, que fue apresado, asesinado, desaparecido, Federico, que fue comandante de la resistencia armada. Somos herederos de toda esa lucha, de una lucha histórica, de una lucha completamente histórica, pero que tiene hitos importantes, el tema de la soberanía, el tema de la autodeterminación, el tema... Y hablando del tema de la soberanía, o sea, enfatizados en el tema de la soberanía, definitivamente
escuchar a Saúl hablar es como escuchar un almanaque, o sea, hay un montón de historia recopilada aquí, no por el gusto es el secretario general de Suntrax, pero hablando de esa soberanía que pronto vamos a conmemorar el 9 de enero, 60 años. 60 años del 9 de enero, es importante destacar el papel que jugó Suntrax este año, yo sé que no es de este año, en el contrato minero, porque escuchaba algunos movimientos hablar sobre decir, Suntrax acaba de aparecer con la bestia, el carro supergigante, hicieron bulla y de la nada, puff, como el mago de Dios acaban de aparecer en las protestas. Y yo decía, pero yo he participado de las marchas desde hace muchísimos años, donde Suntrax habla del contrato minero, rechaza el contrato minero. Inclusive vimos a candidatos presidenciales que ya han estado en el poder o han fugido como ministros y todo lo demás, decir Suntrax son vendepatria y Suntrax es X o Y, o Suntrax acaba de aparecer. Se quieren montar en la ola de la lucha, que fue lo que escuché mucho, pero ¿desde cuándo? Hablando de soberanía y de todo ese proceso histórico que ha recorrido Suntrax, ¿cómo fue la trayectoria en el tema minero? Para explicarle a la gente que cree que Suntrax se montó en la ola en la corte, ¿desde cuándo vienen realizando manifestaciones o protestas? También somos herederos de esa lucha que llega hasta Suntrax, porque las fuerzas del movimiento popular empiezan esta lucha desde los mismos años 60, 70, cuando Torrijos, en su momento el dictador, habló de la conquista del Atlántico, es decir, era el tema de explotar Cerro Colorado, tomar Canove, explotar allí en Donoso también la mina esta de cobre. Y en el caso particular de Suntrax, que fue quien enfrentó todo el modelo económico neoliberal en los últimos 34 años después de la invasión, nos enfrentamos a Pérez Bayán en su momento, a Endara, a Mireya, a Martín, a Martinelli, a Varela, a Cortizo. Hemos enfrentado los 7 gobiernos neoliberales, oligárquicos, corruptos que ha tenido este país, que han empezado a desmantelar el país, a vendérselo, a cedérselo, a robárselo. Y en el 2015, cuando las violaciones a los derechos de los trabajadores era ya insoportable por los mismos, los trabajadores apelaron a que Suntrax les representara en el proyecto de infraestructura. Ahí no se estaba extrayendo en ese momento, sino que estaba el proyecto de infraestructura para empezar la extracción. Y ahí hubo un choque con First Quantum, Minera Panamá y Suntrax, un primer choque con nosotros. Eso es una colonia cerrada y no entra sino el que ellos quieren. Nosotros fuimos allá, entramos, hablamos con los trabajadores, los afiliamos, estaban en mancuerda ellos con el gobierno de turno, haciendo todo lo que el país conoce. Es decir, dejando que la empresa hiciera lo que le dé la gana, etc. En el 2015 fue ese primer choque contra ellos. Nosotros demandamos de inconstitucional el contrato minero en el año 2017. Hubo otro choque en el 2018 con ellos por los mismos problemas. Hubo un acuerdo de cumplimiento de las leyes que existen en Panamá, de la Constitución, de los convenios internacionales que hablan de derechos de los trabajadores. Ellos violan todo eso. Entonces digamos que en ese momento es cuando empieza el choque directo de Suntrax contra el contrato minero y contra la mina. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué si se aprobó en el 97? Bueno, porque al igual que el resto de la sociedad, cuando vamos enterándonos de estas cosas cuando ocurren, vamos despertando niveles de conciencia, de acción y demás, y llegamos al momento del 2023. El 2023, digamos, es la cúspide a través de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, venía realizando una serie de movilizaciones antes del 23 de octubre, que es el estallido, ¿no?, del tema minero. Ya nosotros tuvimos como un mes y medio de estar en la calle escribiendo volantes, haciendo marchas y demás, con relación cuando se hizo público el contrato. Recuerda que eso era un secreto hasta que lo presentaron públicamente y ahí empezamos a producir materiales junto a Frenadeso, se hizo investigación. Hay una publicación que está por salir, está en imprenta. Hicimos un documental, Las Venas Abiertas de Panamá. Y así una cantidad de materiales. Suntrax le pudo haber entregado al país más de 600.000 volantes
en ese periodo, desde el momento que estoy hablando hasta aquí, es decir, en menos de 2 meses y medio se entregaron más de 60.000 volantes con contenido absolutamente gratuita. Eso a nosotros nos cuesta, nuestra cuota sindical, entonces la repartimos al pueblo porque hay que despertar conciencia. Y a través de la alianza se había llevado un documento al gobierno diciéndole que en esa etapa, en ese momento, antes que se aprobara la ley, incluso que mandaran un proyecto de ley, éramos el criterio que tenía que haber un amplio debate en igualdad de condiciones para que el pueblo tuviese toda la herramienta para que definiera el problema a través, decíamos en aquel momento, podía ser a través de la Junta. El gobierno ignoró todo eso, la patronal ignoró todo eso y decidieron imponer la ley 406 y eso hizo cambiar la posición. Ya era un problema de derogatoria, las marchas multitudinarias se hicieron en todo el país, en las 10 provincias, pueblos originarios, en la montaña, etcétera, los guerreros del mar, en Colón, Punta Rincón. Mostraron que el referéndum estaba hecho. El pueblo dijo, no queremos esto. ¿Había visto Saúl Méndez algo como esto en toda su trayectoria? Estoy hablando con una persona que tiene muchísima trayectoria política, social, por la defensa de los derechos económicos. ¿Había visto algo como esto? O sea, yo en todos los años que tengo de vida no lo había visto, pero no sé, Saúl Méndez... No soy tan viejo tampoco. Pero Saúl Méndez en la trayectoria que tiene, había logrado... Fíjate, en ver los algo últimos como esto. 34 años quizás, donde hay mayor conciencia, ¿no? Estoy vinculado al movimiento popular panameño desde mediados de la década de los 80. Yo fui dirigente estudiantil, secretario general de la Asociación Federal del Instituto Profesional y Técnico de Hay que Colombia. aclarar eso, porque dicen Saúl, eterno dirigente, pero es que está desde el movimiento, desde que estaba niño prácticamente está en esto. No, yo fui dirigente estudiantil, estudié en el Instituto Profesional y Técnico de Colón, me gradué de mecánico tornero. En ese momento el pensum académico incluía soldadura y yo me vinculo a la construcción como soldador. Entonces, desde mi formación académica de secundaria hasta que ingreso a la construcción propiamente dicho, hay un vínculo natural. Y ya estando en la construcción, un sindicato pequeño de menos de 3.000 personas, desprestigiado, porque en ese momento la dirigencia era vendida a los militares, cayó con la dictadura militar y hubo un proceso de recomposición de Suntra que construyó el Suntra que hoy conocemos. Y bueno, desde ahí estamos vinculados, pero en concreto, yo creo que lo que está pasando en función de lo que ocurre con el tema minero es que el pueblo entendió el problema, vio la forma burda en que lo aprobaron, el contrato, vio que derrotamos, y no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a amplios sectores de la sociedad que fueron al primer debate y cada quien aportó lo lesivo que era el contrato. El gobierno y la asamblea, en una maniobra que estaba tomada la asamblea por trabajadores mineros traídos por First Quantum, copaban todas las gradas, patrocinado por Ábrego, el diputado Vendepatria que era el presidente de la comisión, y decidieron pues abrir en ese momento un espacio y se logró derrotar. Ellos recogieron con una resolución ilegal, que el fallo de la Corte lo dice, que es ilegal, y finalmente impusieron un 2-3 y sancionaron, así como acaban de hacer con el... Súper rápido, dice que la hoja estaba calientita cuando la estaban firmando. Totalmente, lo acaban de repetir con el tema del presupuesto general del Estado. Mismo día, sanciona y publica. Y bueno, seguimos en la tarea de difundir la información y el pueblo tomó la decisión el 23, cuando empieza una amplia movilización en todo el país. Y todo eso fue sentando la base. En ese primer momento, todos, sin excepción del que salió a la calle, dijo derogatoria. El poder económico, a través de Stanley Mota, David Morgan y algo que llaman Repensar Panamá, otros ciudadanos están allí, le tiraron la línea al gobierno. Era el poder económico tirando la línea de cómo iba a transcurrir la salida de la crisis. Y ahí empieza el debate. Eso fue el 28 de octubre, en donde empiezan a plantear que si el tema era la inconstitucionalidad, que había que salir por esa vía. La inconstitucionalidad, nosotros, en toda nuestra sustentación, ahí están los videos, antes de que se aprobara la ley, cuando se aprobó, hablamos que la ley era inconstitucional. Pero el mecanismo de la inconstitucionalidad traía en cierne derrotar al pueblo extendiendo el conflicto para ver si así la gente soltaba las calles.
Y en esa que lo confusión un intentaron. grupo de gente lo hizo, pero los movimientos organizados y el resto del pueblo sostuvo. Eso obligó a que la Corte, por ejemplo, fallara en menos de 40 días. Algo que no había querido fallar hace muchísimo tiempo. La última vez habían tardado 20 años. Y publicaron este fallo, tiene fecha del 27 de noviembre, pero fue público el 28. Eso lo publicaron en 4 días. La vez pasada la publicaron en 4 años. Es decir, toda la podredumbre de lo que es la institucionalidad del país, que tiene que ver con el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, hacer cumplir los fallos. ¿Se trató de etcétera. dividir al pueblo también? Sin duda, la estrategia era esa, alargar la pelea a través del fallo de inconstitucionalidad y dividir al pueblo. No pudieron. Hubo muchas derrotas aquí de la clase dominante, del poder económico. Una derrota contundente contra los medios de comunicación poderosa, maquinaria de confusión, manipulación, tergiversación, y con ello lo que nosotros definimos sus sicarios de la información, es decir, un grupo... Crecieron los haters. No, yo me refiero más bien a las caras visibles de la televisión, de la radio, de los medios formales, que estaban en campaña. Unos periodistas y otros no. Hemos mencionado en el caso de Metcon, por ejemplo, Famanía, Castillo, Atenógenes, Mirachi. Ahí hay otro que no es periodista, que está en eso que llaman cuarto poder, bueno, no recuerdo el nombre, y otros. Incluso gente seria, que yo consideraba gente éticamente seria, salieron a despotricar contra Suntra y las organizaciones, lo cual llama la atención, pero por el otro lado TVN y sus corporaciones podían encontrar a Reyes, a Pascual y otros, ¿no?, en campaña contra Suntra, el movimiento social y el pueblo panameño. Ellos estaban en contra del pueblo panameño y se le infringió una derrota de carácter político-ideológica, no pudieron dividir por esa vía. En las redes sociales también está otra parte de lo que tú indicas y que están en campaña. Ellos emprendieron ahora, tienen una campaña desde inicio de noviembre en YouTube, donde tienen propaganda, en televisión tienen propaganda. Sí, creo que todo Panamá en radio, pero están derrotados. Ellos están derrotados. Hasta ahora sales en medio de la fotografía. Una fotografía muy bonita, por cierto. De hecho, sí, porque además muestra la solidaridad. Claro, la solidaridad de los pueblos. Con el pueblo palestino que está siendo masacrado, que está siendo asesinado, civiles, niños, mujeres, hombres. Van más de 22.000 personas. Es inaceptable un genocidio de esa naturaleza. Y que además mucha gente está dándole la espalda. Y expresamos pero los pueblos han reaccionado. Claro. En la Europa esa que dice que es la socialdemocracia, donde las grandes sociedades esas prohibían las manifestaciones, los pueblos se manifiestan en contra de la masacre israelí contra el pueblo palestino. Igual ocurre en Estados Unidos, en Washington, en Inglaterra, en todo el mundo hay que rechazar una brutalidad como esa. Esto es un paréntesis de lo que estamos discutiendo, nuestra solidaridad. No obstante, hasta en eso usaron campaña, que éramos terroristas, etc. El cierre de las cuentas de Suntra, una forma de persecución. ¿Fue un momento difícil para Suntra que el cierre de sus cuentas? Por supuesto, ellos han asestado un golpe a Suntra que es de carácter estratégico, además. Este es un golpe a la finanza del sindicato de sus recursos legítimos, porque los recursos de Suntra es el sudor del hombre y la mujer que trabajan en la construcción, que cotizamos de nuestro salario bruto el 2% a nuestra organización, y ese es un golpe que ellos asestaron de forma arbitraria, ilegal, delincuencial. ¿Qué argumentaron? Porque se escuchaban, se escuchaban argumentos de terrorismo. O sea, yo me imaginaba, no sé, de repente que algún cheque entró y decía para el terrorismo o una cosa así, pero realmente, ¿qué argumentaba la administración de la Caja de Ahorros para hacer esto? Nosotros hemos querellado penalmente. Ok. Y en la respuesta que ellos le dan al Ministerio Público, lo que dicen es que hay un contrato que dice que el banco puede rescindir cuando le da la gana. Ese es su argumento, por lo menos ante el Ministerio Público, lo cual indica que no hay
ningún acto delincuencial con el cual ellos pudieron haber. No hay terrorismo como yo. Pero sí hay terrorismo mediático. Porque ellos filtraron la información a los medios y en un titular de La Estrella de Panamá, con un periodista, que no recuerdo su nombre, dice: cierran cuenta de Suntra por presunto movimiento financiero al terrorismo. Claro, con eso, es decir, con ese terrorismo mediático, se crean las condiciones para que el resto de la banca no quiera recibir los fondos de Suntra, que son legítimos. Y fíjese que ya dije de dónde provienen: del sudor del obrero, del trabajo. Mientras quienes roban, quienes son corruptos, trafican con armas, con drogas, lavan en Panamá el dinero y no le cierran las cuentas. Voy a mencionar algunos casos para que el pueblo no los olvide: Financial Pacific, Odebrecht, Blue Apple, ¿sí?, entre otros, Semi, en fin, son tantos los durodólares, pero eso no cierran cuentas. A Suntra le cerraron sus cuentas. Estamos en esta batalla. Que es lo interesante, ¿no? En medio de una crisis social donde el movimiento sindical estaba siendo atacado por los medios de comunicación, por la confusión social que existía, porque se lanzaron campañas mediáticas muy fuertes donde empezaron a hablar del papel que jugaba Suntrax, trataron de vincularlo con a lo que ellos denominaban grupos terroristas, e inclusive dentro de las calles optaron por decir que todo el que hacía un acto delincuencial, así sea fuera dentro de las protestas, se trataba de alguien de Suntrax. Entonces, en medio de esto se cierra las cuentas, fue un ataque, esto ya se tenía planificado según lo que piensa Saúl Méndez, se tenía planificado, trataron de darle un golpe al sindicato a través de sus finanzas. ¿Cuál es la opinión sobre este tema tan sensitivo? Porque ocupó titulares. Es más, recuerdo que uno de los titulares decía que Saúl Méndez preocupado porque le cerraron sus cuentas. O sea, ni siquiera eran las cuentas del sindicato, eran las cuentas de Saúl Méndez. Y yo creo que eso envía un mensaje a la población sobre cómo se está manejando la información, que es un derecho humano, y el derecho a réplica que existe en Panamá. ¿Cómo manejó esta situación Suntrax? Fíjate, la mentira, dice un viejo adagio, tiene patas cortas. Y como dije, ya le infligimos un duro golpe a la poderosa maquinaria de mentira, de engaño, de tergiversación y a sus caras más visibles. Estoy refiriendo a los medios tradicionales. El pueblo lo sentenció. Los medios están vendidos. Esa es la sentencia del pueblo y ellos no se van a poder escapar de eso. El acto de cierre nos obliga a nosotros a tener que actuar. Y llamamos a la Asamblea General en medio de eso, que es la máxima estructura de Suntra, al Consejo Nacional Sindical, a la Junta Directiva, y en una cadena que es de gobernanza de Suntra, decidimos y juramos ante el pueblo, juramos vencer junto al pueblo y venceremos, y lo hicimos. Indistintamente las cuentas estaban cerradas, seguimos en la batalla y le cumplimos al pueblo. Ahora, eso no significa que Suntra no tiene que restablecer sus recursos, etcétera. Estamos trabajando en ello. Hemos presentado algunos recursos a la Superintendencia de Bancos, donde no hay absolutamente nada contra Suntra, sino ahora hay una queja jurídica de Suntra contra el banco. Fuimos a la Procuraduría General de la Nación, nos pedí una certificación si hay un proceso contra Suntra que llevara a la orden de cierre, la certificación del Ministerio Público que ahí no hay ninguna investigación contra Suntra, y menos que hayan ordenado cerrar las cuentas de Suntra desde esa instancia, que es la que formalmente puede hacerlo. A la UAF le enviamos por correo, porque estos señores dicen que ellos no tienen oficina, no reciben notas, mandaron un correo planteando lo mismo. Ellos no, lo que nos explican es a qué ellos se dedican y que ellos no tienen que certificar de nada a Suntra, porque ahí ellos no, Suntra no está dentro de sus parámetros legales para ser investigado. Así que en la formalidad aquí lo que hay es una persecución política contra Suntra, lo cual nos ha llevado a extensas jornadas de trabajo para romper esta situación y para enfrentarla jurídicamente. Hablando de persecución política, nos llegaba a cada rato información de orden de captura. No sé, a veces en algunos casos reales, en otros ya también como para meter ese temor a la población de la libertad de expresión, la libertad a la protesta, pero se escuchó durante mucho tiempo el tema de orden de captura para por lo menos Saúl Méndez.
¿Cómo manejó esta situación, Saúl, siendo el líder de uno de los sindicatos más grandes, por decir, bueno, el sindicato más grande de Panamá, y que además de eso, el que estaba como en el ojo de la tormenta, porque los medios lo colocaron en el ojo de la tormenta? ¿Cómo manejó una situación tan delicada como era la persecución mediática y la persecución además por parte del Estado en medio de una coyuntura como lo fue el contrato minero? Usualmente contra Sucre y su dirigente hay órdenes de captura en medio de estas coyunturas que se dan, hay procesos amarillos que se abren, lo hemos derrotado todo, porque como amarillos son, no pueden probar ningún acto delictivo, como no lo van a poder probar ahora. Nosotros denunciamos a la FA del país el intento de asesinato de 2 dirigentes y que la mina había contratado sicarios para asesinarlos, de Suntra. El caso de Caballero en Chiriquí y el caso de mi persona en Panamá. Aparte de eso, manejamos información en torno a que el Consejo de Seguridad sabía de ese acto, pero que no hacía nada. Es decir, esta es una combinación de la mafiocracia que gobierna como ya Panamá, como ha pasado y en gobiernos del PRD. Correcto. Entonces nosotros, frente a eso, nos reunimos y tomamos decisiones. Como todo ser humano, cuando estás amenazada la vida, obviamente eso te genera temores. Pero esos son momentos de definiciones, ahí es donde tienen que separarse las aguas y asumir las consecuencias de la lucha del pueblo, y la decisión nuestra fue: lo que va a pasar y nosotros lo vamos a enfrentar en el terreno que se presente. Y así lo dijimos públicamente durante toda la coyuntura y lo vamos a seguir diciendo. Ahora la fiera está herida, una fiera herida es peligrosa, esto no ha terminado. No quieren salir de la mina, el gobierno no quiere que la empresa salga de la mina, no ha tomado posesión de la mina el gobierno, así que la pelea sigue. Esa situación, hay procesos penales abiertos, en el caso mío, por ejemplo, específicamente Caballero, profesor Diógenes Sánchez y otro dirigente, abiertos en Chiriquí, una cosa descabellada por donde la veas, en Mugaba, una personería. Alguien va y presenta una denuncia y se abre la causa criminal y empiezan a investigar. En fin, pero nosotros vamos a enfrentar todo eso. La decisión nuestra es enfrentar el problema en el terreno que se presente, sea en el terreno jurídico, sea en el terreno de agresión física o de cualquier tipo de situación, lo vamos a enfrentar. El 2024 tiene mucha perspectiva. La unidad del pueblo, eso es fundamental. Debemos pasar cualitativamente a la organización del pueblo, organizar. Año de elecciones, eso lo hace un poco más difícil, ¿no? Cerrar la mina, esa es parte de la situación. Y en efecto, estamos en el año electoral y el pueblo sabe que tenemos una candidata, es la profesora Maribel Gordón. Ahora llega el momento también de dar el salto a la lucha político-electoral, y a través de esta candidatura tenemos sin duda la esperanza de que el pueblo vea la posibilidad de gobernar por primera vez, llegar al Ejecutivo, apoyado por el pueblo, movilizando al pueblo, organizando al pueblo para los cambios que requiere el país. Entonces sí, está la elección, que es coyuntural, eso termina en mayo, pero los problemas profundos de Panamá no terminan en mayo. Los problemas profundos de Panamá, la inequidad, la desigualdad, la corrupción, la cada vez peor situación en materia de educación pública, salud pública, es decir, lo que se han robado, en fin, todo esto hay que discutirlo y volver a poner un orden al país, y para eso nosotros hemos propuesto una constituyente ordinaria autoconvocada por el pueblo. ¿Qué es autoconvocada? Eso es lo que hizo el pueblo, se autoconvocó para derrotar el contrato minero. Bueno, ahora tenemos que autoconvocarnos para crear una nueva constitución donde el pueblo vote y mande, donde el pueblo puede revocarle el mandato al presidente, al alcalde, al diputado, en fin, a todos. Así que es un año de mucha lucha. El 2 de enero empieza la lucha, vamos a la asamblea. En la semana de enero, esos primeros días, vamos a presentar varias querellas criminales contra los calumniadores. Vamos a constituirnos en querellante en el caso contra la caja de ahorro. El 9 hemos llamado a un acto de toma simbólica de la mina con la siembra de la bandera. Y ese punto es importante porque mucha gente se pregunta, bueno,
¿Qué pasó con el tema minero? Varios movimientos que se organizaron coyunturalmente, hay que decirlo, dejaron los espacios, ahora siguen en las redes, pero yo quiero preguntar, bueno, ¿qué hizo el sindicato después del fallo de la Corte? ¿Se ha seguido organizando? ¿Dónde se están organizando? Entiendo que están luchando también por el cierre definitivo de la mina, que es una lucha que ha mantenido Suntrax. Sabemos que las redes sociales son un elemento muy importante, pero Suntrax ha mantenido su lucha en las calles y es la pregunta que muchas personas se hacen y que es importante aprovechar estos espacios para destacarlo. ¿Dónde está Suntrax en estos momentos después del fallo de la Corte? Fíjense, rápidamente, junto a la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Suntrax, miembro de ella, organizamos un encuentro de dirigentes el día 12 de diciembre, el día que se cumplían 76 años de la gesta patriótica del pueblo panameño derrotada del convenio Filo-Jaén en el año 47. Ese mismo día, los patriotas de esta generación, de esta lucha patriótica que vamos a librar, nos reunimos de todas las provincias, hubo representación de los pueblos originarios, de los guerreros del mar, es decir, ahí estaba la crema innata de los que habían luchado. De ahí acordamos mantener el esfuerzo de unidad y seguir organizando. Hemos realizado un primer cabildo abierto, lo hicimos en San Juanito, uno de los puntos que se mantenía. El 6 de enero va a haber un cabildo abierto en Donoso, en Miguel de la Borda, en Colón. Hay un congreso de CONUCI que va a tratar la temática también el 8 de enero. El 9 de enero vamos a la acción que hemos planteado. El 2 de enero con la Alianza Pueblo Unido estamos llamando a los predios de la Asamblea. Hemos exigido y piqueteado la Defensoría del Pueblo porque se fueron a San Juanito y a Punta Rincón. Y después vino el falso defensor del pueblo y presentó una denuncia contra los luchadores y patriotas en la Procuraduría, una cosa absurda. Hicimos una marcha el 19 de diciembre, un día antes de la invasión. A la presidencia hemos entregado una carta, hemos planteado un procedimiento para que se nombre una comisión del cierre de la mina y que consideramos que debe estar en esa comisión y quiénes, y tocamos el tema de Suntrax también en esa carta, de los casos penales. Aquí hay como 50 personas que están siendo perseguidas penalmente por el Ministerio Público por las protestas, y digo por la protesta, no por actos delincuenciales, sino por las protestas patrióticas que se realizaron. Y bueno, en medio de todo eso ha estado Suntrax. Suntrax ha estado allí gravitando y vamos a intensificar nuestras acciones ahora en enero frente al problema de la cuenta de Suntrax, porque aquí no se puede simplemente actuar de hecho como lo ha hecho el gobierno para someternos y entonces el derecho donde queda. Así que Suntrax ha estado como una organización más dentro del movimiento popular en este desarrollo de la lucha patriótica. Vamos a hacer foros, cabildo abierto en cada provincia para debatir con la población la fase de cierre de la mina y el cese de la persecución. Así que en eso nos vamos a agitar en estos meses también. Uno combativo y revolucionario, definitivamente. Sí, esa es parte de la consigna. Esa es parte de la consigna. Uno grande, combativo y revolucionario. Y así será. Bueno, me quedo con el mensaje que planteaste y esto es muy importante porque, como decía Saúl, la fiera está herida. Y esto es peligroso, pero lo que no cuenta la fiera es que hay un pueblo organizado, dispuesto a darlo todo por luchar por su soberanía, como ya lo hizo. Saúl, un mensaje final para la población que nos sintoniza, que nos ve, que nos sigue en las redes, que empezó a seguir, porque me quedaba viendo las redes, hubo un buen aumento de seguidores en las redes sociales, y eso es muy positivo porque se rompió o se sigue rompiendo un cerco mediático impuesto, pero para un mensaje final, sobre todo con miras al 2024, a la población panameña, ¿qué esperamos? ¿Qué espera la población de un sindicato tan organizado y tan fiel a sus principios como lo es Suntrax? ¿Qué espera la población de Suntrax y qué espera Suntrax de la población? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hemos mostrado la capacidad que tenemos de amor de nuestra patria, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación, el amor al ambiente,
hemos demostrado el amor a nuestros prójimos y a nuestra descendencia, incluso a la descendencia de nuestra descendencia que no ha nacido. Hemos legado patria, patria para hoy, patria para siempre. ¿Qué hace falta? Falta que nos sigamos organizando, que nos sigamos concientizando, que sigamos luchando por construir un país mejor para todos. Un país donde la educación, la salud, el agua potable, la vivienda, el trabajo, el salario sean dignos. Un país donde la riqueza permea a todos los sectores, no que quede acumulada en 115 ultramillonarios. Un país donde haya democracia real, democracia participativa, donde el pueblo tenga la última palabra y quien gobierna tiene que gobernar obedeciendo al pueblo. Necesitamos un país humanista, un país que se desarrolle económicamente, pero con equilibrio en el ambiente. Necesitamos extirpar la corrupción, meter a la cárcel a los corruptos, recuperar lo robado. Necesitamos vida digna. Necesitamos perfeccionar nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Ese es el país que soñamos. Y en esta fiesta de fin de año, de cambio de nuevo año, aspiramos a que tú, pueblo panameño, juzgues y actúes como has actuado en estos meses últimos del año. Fuiste capaz de poner orden, fuiste capaz de defender la patria, fuiste capaz de imponer tu soberanía popular. Ahora tienes que ser capaz de adecentar al país, de conquistar la vida digna. Y nosotros esperamos hacerlo junto a ustedes, porque somos parte de ese pueblo, y seguir aportando junto al pueblo las salidas que queremos. Por eso es importante el apoyo que podamos brindar a Maribel Gordón, y por eso es importante el cierre de First Quantum, el cierre de la mina, el proceso de cierre de ello, que cese la persecución y que sigamos trabajando todos juntos en unidad, como lo hicimos en noviembre y octubre de este año, en firmeza, en disciplina, hasta conquistar mejores días para todos. Felices fiestas de fin de año, un abrazo solidario de mi parte, a nombre de Suntra y de los miembros de Suntra. Esperamos seguir fusionando nuestras ideas, nuestros principios con nuestro pueblo y humildemente seguir aportando lo que somos capaces de aportar. Viva la patria, viva el pueblo panameño y viva la lucha de nuestro pueblo, del cual somos herederos, y heredaremos a las futuras generaciones esta lucha patriótica y este país que tanto queremos. Gracias y saludos a todos.